esta simulación es más larga, pues, y tenemos más líneas de código. Ya que no te escuché bien. Voy a aumentar la volumen acá. Disculpa, si puedes repetir, no te escuché bien. Ahora me escucha mejor. Sí, te lo subí a la computadora. Tenía bajo el audio. Ajá. Ok, nada, que no sé muy bien cómo plantear el argumento para comenzar cuando arme la función, pues no sé qué debería, ¿Qué cómo función debería estás armarlo. haciendo? ¿Cuál función estás haciendo? O sea, ¿qué función estás montando? Quiero hacer una función que me haga la simulación, la primera parte que hicimos de cuando las preguntas al usuario y con si escoge depósito o retiro. Entonces ahí no sé cómo armar el argumento. O sea, podrías, fíjate, recuérdate que el objetivo de la función es tener almacenado en el código, ¿sí? Una rutina que tú quieras repetir varias veces o que tú puedas utilizar. También ayuda mucho cuando quieres que el código se vea mejor, sean separados por funciones y no escrito así como lo tenemos. ¿Ves? Entonces, la idea es detectar qué es lo que podemos convertir en función primero. Por ejemplo, podríamos convertir en función o sea, hay varias opciones. Podemos convertir en función esta parte, pero al final es necesario, porque no estamos pasando un argumento y esto lo vamos a hacer una vez. Entonces a lo mejor no tendría sentido. Claro, De variable. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque esto a lo mejor lo vamos a tener que introducir a una función. Ajá. no, nada, que yo tenía, o sea, yo tenía ¿Cómo? en mente era como comenzar la función desde el primer while true. Comenzar a hacerla, Era hacer una función completa, que todo sea exacto. una función. Eso es lo que Dices. estaba pensando, pero no sabía si, o sea, si así era muy engorroso, era la mejor manera o podía dividirlo en varias funciones. Podrías hacerlo. El asunto es que al final pides inputs también. Entonces el argumento no, el input no va a ser argumento. El argumento que veo por aquí es la tasa de depósito. En este caso. Así que tú quieres crear una simulación completa. Sin embargo, por ejemplo, digamos que entras al while. Digamos que todo lo anterior se queda igual. Y entras al while. Tienes la función, pues esto, esta pregunta la puedes volver función si quieres. Entonces, fíjate cómo lo vamos a hacer. Yo voy a dar un espacio acá. Se voy a poner funciones. Y hacer lo siguiente. Def. Solicitar operación. Fíjate, esta no necesita argumento. Porque simplemente lo que queremos es ejecutar esto. Y el return sería response. Ahora, faltaría la documentación. Piensa que Spider, por ejemplo, él me trae ya por defecto cómo rellenar, si yo quiero. Entonces, digamos, esta función le pregunta al usuario qué operación desea ejecutar en su cuenta. Y entonces, ¿qué regresa? Regresa response. ¿Qué tipo debería ser response? Debería ser un
str. ¿Y qué descripción tiene response? Response debe, va a ser input del usuario que debe estar entre los valores V y R, ¿no? No sé si me llevan la idea. Entonces, esta función pide al usuario la operación y devuelve lo que solicitó. ¿Sí? ¿Qué creen que faltaría acá? En esta función, donde estoy solicitando al usuario qué operación quiero aplicar. Un else. Ya veo dónde quieres, dónde estás, qué estás pensando, pero no sería un else, sería una excepción, ¿no? Un control de secciones. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, realmente lo que hay que evaluar acá es lo siguiente. Hay dos opciones. Puedes poner un raise, ¿se acuerdan? La sentencia que crea un error y ya. Y puede ser raise, te podrían decir, si response es diferente de y también and response es diferente de R, ¿sí? Entonces, raise an error. Levantamos un error. Error, comando inválido. Y así estamos controlando el input que el usuario tiene que hacer con nosotros. Aquí tengo un error. Y tendríamos una función solicitar operación. Y así aquí lo que hacemos es colocar la función solicitar operación. Pero eso lo tenemos que guardar como un response. O sea, eso me va a devolver un resultado que es el input del usuario. Y va a generar un error en el código si el usuario no pone la operación que nos interesa. Al hacer eso, ya el if no es necesario. Ese if que hicimos con esos while y todo. Porque ya hicimos el control de la excepción aquí. ¿Sí? Esto ya es más código Python. Esto ya se ve más como un código ya hecho más en la práctica de Python. Esto también, este comentario inicial que les decía, pues podían guardarlo. La cuestión es que, o sea, podrían hacerlo, pero a la vez me parece innecesario, pues son dos inputs, son dos líneas pequeñas que no afectan mucho. Aquí están inicializando, eso no necesita hacer una función. Pero este ya acá, porque tiene un proceso un poco más complejo. Sí, de una vez simplificó esto, diciendo solicitó la operación acá. Porque podrían luego, porque uno tiene que pensar en el código que uno después lo puede modificar para hacer cosas más complejas. Y yo después puedo necesitar solicitar la operación en otros momentos del código. Entonces, se va esta acción de response. Ahora vamos a ver. Deberíamos hacer dos funciones, ¿verdad? ¿Cuáles creerían ustedes que son? Profe, ¿puede repetir lo último que no escuché? Que deberíamos escribir dos funciones más. Dos más. ¿Cuáles creen que son? Creo que una es la de introducir los montos. Ahí habría que hacer una función. O sea, una vez que escojas si es retiro o depósito, que la función de que la persona coloque el input del monto. Ok. Sería una de depósito y una de retiro, ¿no? También.
Exacto. Porque si hacemos la de depósito, debemos hacer la de retiro. Entonces vamos a definir depósito. Ajá. Fíjense que la de depósito sí debería tener un argumento. Ese argumento debería ser el account, el saldo de la cuenta. Porque lo que deberíamos regresar en esta función de depósito, no es pedir al usuario el input, sino que el usuario, o sea, después que el usuario hace el input, modificamos de una vez el monto y devolvemos el monto del saldo de la cuenta como queda después del depósito. O sea, vamos a devolver es el monto del depósito, no el input del usuario, porque no tendría sentido. Aquí tiene más sentido hacer eso. Porque en el anterior no, porque en el anterior nada más estamos pidiendo una variable de referencia y queríamos controlar el ingreso de esa variable de referencia. Sin embargo, aquí vamos a hacer operaciones. Entonces, fíjense, vamos a pedir el depósito con lo que teníamos acá. O sea, pedimos el depósito con esto. Sí, aquí estoy pidiendo el depósito. Esto debería estar arreglado aquí. Tenemos el depósito. Y entonces, account, le va a pasar que se va a volver, se le va a agregar el depósito transformado a float. ¿Sí? ¿Y qué regresamos? Account. Como fue modificado. O capaz si queremos tener cuidado, también a veces se hace esto. New account, uno separa para dejar claro lo que está pasando. Y devuelves new account. O sea, hay dos opciones. La de incremento y pasar a account transformado. O separarlo para que sea un poquito más legible el código en ese aspecto. Se separa de una vez que, bueno, es que estamos teniendo un nuevo saldo en la cuenta. Y estamos devolviendo un nuevo saldo. Hago esto y genero la documentación. Entonces, función que deposita un monto a la cuenta a partir de un input del usuario. Entonces, account es una variable que tiene que ser del tipo float. ¿Sí? Saldo actual de la cuenta. Y new account debe ser float también. Saldo final después del depósito. ¿Creen que falta algo aquí? Sí, para... Faltaría un, creo que como, o sea, como hicimos en la otra función, un rise también. O no sé si o un set o sea, para excluir si el monto es negativo o si es mayor al, bueno, en este caso como es depósito, si es negativo nada más. Si fuera retiro, excluir que fuera negativo o que fuera mayor al saldo en cuenta.
Ajá, disculpen, se me fue el internet. Vamos a poner otra vez pantalla. Ajá, me decían que faltaba. Ajá, que se podía hacer un rise, como hicimos en la función anterior, para que, para que o sea, indique el error si el usuario coloca un monto negativo. Ok. La otra opción también es usar el try except, ¿sí? Porque aquí sí podemos evaluar directamente. Fíjense que el try lo hicimos porque teníamos nada más dos valores posibles y ya. Y levantamos error. Sin embargo, podemos usar la lógica de, de los condicionales que usamos abajo para usar el raise, o en todo caso podemos, porque aquí sí va a ser más fácil hacer la evaluación. Fíjense, si yo pongo acá try, entonces le digo que me haga el float de deposit. Si eso no es un número, eso va a generar un error. Entonces me va a salir un except. Y except lo que va a decir es print. Bueno, más que print podríamos decir raise. Aquí podemos usar el raise para levantar el error. Espera un minuto. Listo. Entonces podemos usar el raise para controlar el error, o sea, ejecutar un error. Entonces aquí sería raise monto introducido no es un número. O input introducido. Bueno, sí, monto introducido no es un número. Ajá, ese sería uno. Y faltaría revisar que efectivamente se haya introducido un número que no es, bueno, sí que tiene que ser un número positivo. Exacto. Entonces, en todo caso, aquí sería el else. If float deposit es mayor a 0, bueno, mayor o igual. Entonces, hacemos lo de new accounts. Else, levantamos un error. Debe introducir un monto positivo para el depósito. Y el return. No sé si queda claro. Vamos a separar el try except para que se entienda la idea. No sé si lo ven. Hago la función, entra el saldo de la cuenta, pido el input, intento, float deposit, evalúo si eso es un error. Si es un error, me va a hacer una excepción, me va a levantar un error, ¿sí? Que va a hacer que mi introducción no es un número. De lo contrario, o sea, si al final no dio error, ahora, bueno, si evalúa, pues evalúa ahora este condicional. ¿Es mayor a 0? Bueno, si es mayor a 0, fino, sumamos. Si no lo es, se levanta un error y se detiene el código. Y regreso new account como resultado. Entonces, ¿cómo iría eso? Si response es B, si response es B, entonces haría depósito, ¿no?
depósito account, y account sería, bueno, que llamamos account específicamente. Entonces, account sería igual al depósito, introduciéndole el account. Y una ciencia similar es para el de retiro. Aquí ustedes me dicen qué hago. Es más o menos lo mismo. Ajá, y habría que colocar el print que diga, indique el monto a retirar y la variable de retiro y el igual. Y el input. Entonces ahí sería lo que ya tenemos en el código. Print. Y el monto a retirar, perfecto. Luego de eso, luego de que le pedimos al usuario, Usaría la función try e indicaría que el retiro tiene que ser una variable float. y bueno, todo try trae su except. Ajá. Entonces Eso ahí sería sería. levantar un error, ¿no? Ajá. Que podría ser el argumento igual al de arriba, que el monto introducido no es un número. Arriba como referencia. Prácticamente el mismo proceso, solo que hacemos una operación diferente ya. Entonces el else sería evaluar otra vez. Que sería evaluar dos cosas, ¿no? Que sea mayor a 0, o que sea mayor o igual a 0, y que sea menor al saldo en la cuenta. Draw sea mayor o igual a count, ¿no? Porque count es la variable que entra, que debería haber entrado como argumento y no lo pusimos. Entonces, si cumple esas condiciones, no, Profe, debería ser menor o al igual. revés. Menor o igual, disculpa. Ajá. Ya tenemos eso y simplemente lo que hay que hacer es la operación, ¿no? New account es igual al account menos, ¿no? En este caso, el withdraw como float. Si en cambio no se cumple alguna de las condiciones, levantamos error, ¿no? En este caso sería poner monto introducido es negativo o mayor al saldo de la cuenta. Y lo que faltaría es un return. Regresamos. New account. ¿Sí? Entonces, nos vamos para acá abajo otra vez. Elimino todo esto. Ya no es necesario ni ver si no es R ni es D. Y tendríamos account es igual a retiro account. Tengan cuidado, no confundan este account que está acá con el de la función acá. Esto es el argumento de la función, ¿sí? Que utilizamos como variable, lo que la función va a esperar que le introduzca.
Y esto efectivamente es lo que le introducimos a la función, que es la variable account que está acá. Tengan cuidado, no confundan estas variables. Los cambios en account que pasen dentro de la función, ¿sí? No van a afectar a la de afuera. Eso se le llama scope de la variable. Lo que pasa es que es un concepto, un contenido más avanzado. Pero simplemente eso significa que hay límites de donde las variables pueden ser afectadas en el código. Si están dentro o fuera de una función. Y hay variables globales que pueden ser afectadas en cualquier momento. Sí, entonces tengan en cuenta eso. Ajá. Entonces aquí ya no sería, bueno, sí, un elif. Sería como elif, porque es R, la opción que sea R. Y ya saben que si sencillamente no es ni D ni es R, bueno, aquí podrían poner hasta if, si quieren. Y separan los dos condicionales. Es indiferente si ponen if o elif acá. Y ya si no es D ni es R, ya saben que solicitar operación controla eso con una excepción. ¿Sí? Fíjense que ya como escribimos la documentación, nos coloca la información Spider, ¿verdad? Que de hecho eso nos faltó aquí en la de retiro. La documentación. ¿Sí? Función, bueno, esto es más o menos lo que montamos acá. Recuerden, es importante que se acostumbren a documentar lo que hacen, porque si no, después se van a perder. Función que retira. ¿No? Account, float, saldo actual de la cuenta. Y esto new account es un float. Saldo final de la cuenta. Entonces ya tenemos eso establecido aquí. Este while true de acá ya no es necesario. Ajá, sigamos revisando. Fíjense cómo el código, o sea, el código se está simplificando porque tenemos estos códigos acá. Estos realmente se guardan entre ellos y no hay tanto problema. Yo puedo guardar aquí con Spider y tengo eso ahí ya guardado. Y eso va a funcionar. Pero fíjense que ya el código se está simplificando, o sea, no se ve tan complejo ahora, es más rápido de leer. Ahora está haciendo un ciclo acá, aquí está pidiendo qué operación quiere hacer. Si va a depositar, pues hace una operación de depósito o hace una operación de retiro. Ya. ¿Ven? Simplifica el trabajo. La visión. Entonces, eso también es una cuestión de que se vea bien en el código. Aquí podríamos intentar hacer try except también. Por lo menos en el depósito inicial, ¿cierto? Aquí podemos hacer el try que ya vimos que hicimos con. Bueno, esto va. Eso sería aplicarle flow de aquí. A input no, a init deposit. Y verificar si esto. Si no lo es. Introducido no es un número. Float. Init deposit. Es menor a 0. Entonces levanto otro error.
monto introducido no debe ser negativo. Y listo. Si no pasa nada, pues él sigue y no se tiene código ni se le va a la lección si no es negativo. Y ya. Eso es una opción. Lo que es primordial hacer. Entonces, ahora aquí voy a correr. Cuando eso quiera correr. A darle chance a mi spider que reaccione. Ajá. Hay un problema en una parte. Aquí. Ya, este está listo. Si aquí hubo un error de indentación. Ya, todo está al mismo nivel. Ahora sí. Entonces me pide que introduzca un nombre beneficiario. Ganar. Ah, ya. Disculpen. Race no se debe meter ahí, ¿cierto? Aquí no hay un race. Aquí va a haber un... Me confundí. Y a ver, era un print. La sección no soporta los race. No tiene cabida ahí. ¿Sí? Y set. Aquí es un print. Porque ya es un error. Sí, como ya son errores, no deberían. Solo va a aceptar las excepciones básicas del código. No va a aceptar una nueva. O sea, no va a aceptar una nueva. Entonces, vamos a volver a cargar. Seleccionarlo. Voy a poner unos 300. Bueno, pasó pues. Dejé algo. Exception was derived from base exception. Base exception. ¿Será porque no debería estar dentro del else? Podría ser. No quiere. Entonces el problema es con Trace. Esperemos un minuto. Ya.
Pero a ver, creo que ya lo que estoy... No estoy consciente. Ah, claro, ya. Yo también, con razón. Ya, el asunto es que la estructura la escribí mal. Me di cuenta que la estaba escribiendo mal. Fíjense. O sea, esto estaba bien así. Inclusive con los... ¿qué se me ve acá? Ey, 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 ¿qué es esto? Es lo que yo me voy por acá. Ajá. Fíjense el detalle. El raise es una sentencia, entonces la función es exception. Y eso también se cumple acá. O sea, sí se puede levantar el error, pero el error tiene que ser una excepción. Exception. Exception. Se recoge aquí, saco acá. Sí, no sé si dieron cuenta cuál fue el error que cometí. Exception. Que el raise es una sentencia, no va como función. Y yo viendo el color de la sentencia y escribiendo la cuestión así. Exception. Ajá. No sé si les está quedando claro cuál fue la equivocación. Fue como escribimos el raise. Que aquí faltaba, esto era una función, esto es una sentencia, como el return, y luego es una que escribes la función exception, y los raise nada más aceptan excepciones, no aceptan strings. Estaba quedando como un strings contra paréntesis, entonces no era válida la estructura. Ahora sí debería funcionar. Vamos a ver. Se pongo menos 300 y ya salió la excepción, ¿ves? Primeros 300 me dice monto introducción, no debe ser negativo. ¿Ves? Entonces vamos a volver a correr acá. Nardo, voy a poner 3000. Vamos a depositar. Vamos a primero poner una letra que no tiene nada que ver. Excepción, error, comando inválido. Ven, está funcionando todo. Ya tiene control sobre el código. Nardo, 3000. Vamos a depositar. Indique el monto a depositar. Entonces el monto a depositar, voy a poner menos 300. No, vamos a poner hora. Monto de introducción es un número. ¿Ven? Que funciona. No sé si están entendiendo cómo estamos usando las funciones y las excepciones al mismo tiempo. Si no me dicen nada, yo asumo que sí. Pero deberían decirme si no están entendiendo algo. Profe, yo tengo una duda. Es Dime. que antes en el while true, en el primero cuando abrimos el primer while true, Ajá. se usaba un if y después un elif. O sea, se usaba el if si la respuesta era depósito y después decía, y si es El if. el if, porque en este caso Puedes si no, usar, podrías usar el if y podrías usar if. Es indiferente. ¿Por qué? Porque al final el if, yo lo veo más útil cuando vas a tener un else. ¿Sí? Al final. Pero aquí no necesitamos un else, porque los errores ya los controlamos dentro de las funciones. Entonces tengo un if por si es D y un if por si es R. ok, ¿Por qué? Porque si es D, entra en este if, resuelve esto y sigue. Y no va a entrar a este, porque este es con R, con respecto a que sea R, porque si es D no puede ser R, ya son exclusivos. Ahora, si es R,
va a pasar por aquí y no va a hacer nada, pero aquí ya entraría en el de abajo, ¿sí? Y si es otra letra, pues ya la función acá de solicitar operación nos genera el error y detiene la ejecución del código. Ok, ok, gracias. Vale. Fíjense que al cierre de mes tenemos lo de la tasa de interés que aumenta una cuenta, como si fuese una cuenta de ahorro. Entonces, ahí no hay que hacer una función, es innecesario. Una línea muy simple. Entonces, aquí imprime el mensaje, el estatus de la cuenta. Le suma 1 al mes. Y aquí, fíjense, aquí podemos hacer un ajuste. ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer nosotros en esta parte para salir del programa? ¿Qué creen que hace falta ahí? O sea, que podemos ajustar. Podríamos hacer una función como la del principio. Y se crearía una sección Esta. por si no se introduce ninguna de las dos opciones válidas. Ah, Exacto. bueno, como la de, No, no, como la de solicitar operación. como la, Exacto, exacto. se puede hacer así. Fíjense, simplificamos muchísimo. Si, o sea, realmente lo único que hay que hacer acá, fíjense, lo único que hay que hacer acá, si responde sí, sale del ciclo, ¿no? Si responde no, continuamos. Y si es else, lo único que hay que hacer aquí es escribir raise y exception. Y aquí no vamos a pedir disculpas. Aquí le vamos a decir error, comando, inválido. Porque si vamos a la estructura de los while, lo que vamos a hacer es ser como más amables con el usuario y no le vamos a interrumpir la ejecución del código. Mientras que cuando aplican las excepciones, pues están siendo más agresivos. Están deteniendo todo el proceso porque el usuario se equivoca. O sea, pueden controlarlo como el while también, es válido. Tener ese while ahí hasta que el usuario haga las cosas bien. Eso es válido también. Y al final es extraer el registro de transacciones. Fíjense que lo único que no era un ejercicio muy complejo porque al final ya teníamos la base montada y teníamos que definir tres funciones que nos iban a simplificar mucho el código principal. Fíjense que yo separé el código, el algoritmo, como un apartado de funciones y después es que escribo el código principal donde se hace todo el trabajo. Cuando llego acá, fíjense que simplifiqué varias operaciones que tenían bastantes líneas de código, las simplifiqué porque las mandé a funciones en específico. Ahora, ¿cuál es la utilidad sería ya de esto? ¿Cómo podríamos, o sea, hacia dónde podríamos ir con este ejercicio? Que ya no nos daría la oportunidad porque el curso es básico. Pero ya existen más estructuras más avanzadas en Python, sí, que permitirían, por ejemplo, crear una estructura que manejara como un mini algoritmo completo que manejara todas estas funciones y definiera todo lo que puede hacer una cuenta. Sí, porque las funciones al final son como acciones, son como verbos, sí, cosas que se hacen. Entonces, podríamos definir, para hacerlo con lo que sabemos hasta ahora, una función de simulación de cuenta, por ejemplo, que eso era, yo sé, los principios lo habían pensado. Se podría crear una función simulación de cuenta que reciba ciertos parámetros, pero a lo mejor no sería recibir input de usuario. ¿Por qué? Porque podemos ir más allá. Bueno, tengo una función simulación de cuenta, pero entonces yo podría tener una data de depósitos, ¿sí? Y traérmela a Python
y usar esa data para pasársela a la simulación y que la simulación vaya reflejando las transacciones. O tal vez, con una de las preguntas que me hicieron en la última sesión, si hay una forma de generar números aleatorios o distribuciones de probabilidad en Python, la hay. Se puede asumir ciertas distribuciones y se hacen simulaciones de cuentas bancarias. ¿Para qué? Para que al final tengan varias cuentas bancarias simuladas en función de un número de clientes que tengan establecido y vean cómo se comporta los depósitos. Vean cuánto tiene que pagar el banco de intereses, vean cuánto hay normalmente de liquidez, tiene disponible de liquidez el banco para prestar, pueden crear otras funciones que presten dinero y lleven llevan una deuda y cosas de esa naturaleza. O sea, pueden hacer esto más complejo todavía usando funciones. O sea, es que no quiero irme tan allá porque hay estructuras más avanzadas que trabajan con las funciones para hacer las cuestiones organizadas. Ajá, Luis. Puede llegar un punto donde nos extengamos en el tema de Python y desarrollemos cosas más complicadas, pero la computadora no dé. O sea, hay funciones en Python que pueden ser tan exigentes que si no tenemos un buen procesador, se tranque o no permita la acción. No es que no se tranque, porque no es como un videojuego. El problema es que va a tardar mucho, mucho, y depende de cuánta data tengas. Fíjense, yo una vez, y no me acuerdo si fue en Python o fue en R, en alguno de los dos, yo tuve que trabajar con más de 3 millones de registros. Sí. Y yo me acuerdo que el código que yo monté para procesar unas cosas tardó una semana. Y el equipo era bueno, no era tan malo, tenía 8 gigas de RAM y tenía una tarjeta NVIDIA y todo eso. Pero era muy pesado el proceso. Además, también en ese momento yo todavía estaba aprendiendo ciertas cosas y mis códigos no eran tan eficientes. Entonces, depende mucho de cómo programes, depende mucho de la cantidad de datos que uses, de lo que estés haciendo y también hay una influencia del computador, principalmente para la velocidad de cómputo, que son los procesadores y los núcleos que trae la computadora. Sí, eso es lo que puede pasar. También puede ser que se te colapse porque digamos que estás escribiendo tanto y creando tanta información o tantas estructuras de datos, te das muchas variables que te saturas el RAM y separa la ejecución porque no hay espacio en memoria. O un ciclo infinito. Como haría un ciclo infinito. El ciclo infinito satura el RAM y por eso se daría un error. Se guindaría el Python. Muchas opciones, muchas posibilidades. Una simulación así como las que les planteo, pues dependerá mucho del equipo que puedan hacer. También eso, por ejemplo, las inteligencias artificiales, también uno tiene que tener cuidado con los requerimientos del equipo para hacerlas. Depende de qué tan complejas sean ellas, depende de cuánta cantidad de datos tengan. Mucho tiene que ver con la cantidad de datos que vayamos a usar. No sé si hay dudas, otros comentarios que quieran hacer. Ajá. Para programación siempre te van a decir Linux. Yo lo usé. Es bueno para programación. De verdad que es bastante bueno. Pero Mac la usan también. Aunque a mí Mac me parece más una... Depende de lo que vayas a hacer en Mac. Pero a mí Mac me parece mejor en diseño que otra cosa. Y Windows es una porquería. Como tal. Pero es el comercial y el que tiene la mayor cuota de mercado y es el más intuitivo de los otros, frente a los otros. Y mi preferencia yo sería en todo caso Linux, pero es que no tengo equipo Linux y tú usas muchas cosas de Windows. Entonces es más fácil trabajar con Windows de una vez. Pero a mí no, por ejemplo, a mí no me gusta Mac. No me gusta. Pero al final creo que lo más importante es qué es lo que vas a hacer y que sepas hacer tus cosas. No sé si tengan más dudas.
Si quedó claro lo que hicimos y lo que se puede llegar a hacer. Profe, yo tengo una duda. En este caso, así como, ¿cómo se llevarían los registros de transacciones? Bueno, en este caso siguen llevando igual. Aquí en este código. ¿No? ¿No se están guardando? ¿O no los guardamos? Ay, no los guardamos, No, ¿verdad? creo que no. Nunca los guardamos. Ah, Diablos. Diablos, nunca los guardamos. Hay dos opciones. La cuestión es que podrías regresar. Fíjate. Podrías meterte, no lo hice aquí, pero esto lo pueden arreglar ustedes si quieren. Podrías, en vez de regresar new account como un float, que nada más te va a traer el saldo de la nueva cuenta, ¿sí? Puedes devolver un new account o puedes devolver una lista con dos valores o una tuple, lo que tú quieras. No, yo creo que lo vamos a hacer en una lista. Que es mutable. Una lista que te traiga en la primera posición el new account y en la segunda posición deposit o withdraw, dependiendo del caso. Y luego tú le guardas a account. Fíjate, ahora vamos a hacer una vez. Que ya no es difícil. Return, new account y float deposit. ¿Sí? Devuelvo la lista. Entonces, esa lista la tengo que guardar primero aquí como deposit result. Y luego, ya sí podríamos hacer lo otro, que es account sería igual a deposit result 0. Y lo otro sería para el registro. El registro sería ir guardando hay que guardar depósito, hay que guardar dos. Historial de operaciones e historial de los saldos. Entonces habría que guardar acá en Action Record. En Action Record, amount. deposit, ¿no? Claro, pero hay que hacer un append aquí. Punto append. Deposit result 1. ¿Sí? Que es el depósito que se hizo. Entonces, a esta lista le estoy guardando un elemento de esta lista. Le estoy haciendo un append. Y a account record le hago un append. Sería deposit result 0. Y se guarda el registro. Ven. ¿Qué hice para repetir? Como necesito llevar un registro de los depósitos y los retiros. Bueno, y si fue un depósito de un retiro, eso también debería ser guardado, pero ese es más sencillo, porque ese es simplemente escribir. Ya va. No. Este es amount action record. Amount record era. Amount record es el que va a recibir esto. Y action record es el que recibe si es si es retiro, qué tipo de operación se hizo. Entonces aquí Action Record va a recibir el depósito. Depósito. Sí, entonces refresco acá. En esta función, la de depósito, sí, la planteamos fino, pero en vez de devolver nada más el saldo nuevo de la cuenta, voy a devolver una lista de dos elementos. Que tenga el saldo nuevo de la cuenta y además que traiga el depósito que se hizo. ¿Por qué? Porque yo necesito eso para hacer un registro de qué transacciones se hicieron. Entonces, cuando yo recibo eso, bueno, yo creo una variable intermedia que es resultado de depósito.
Entonces, deposit account, aplico la función y ahora en account voy a guardar el resultado, en primera posición que es el new account en la función. En el record, en el amount record, pues guardo el 1 porque es la segunda posición, que es la que está asociada a el depósito que se hizo. Account record, pues hay que guardar los saldos de la cuenta. Bueno, también podría haber hecho, simplemente podría haber hecho esto ya. Guardar account hacia un append del valor actual de account y ya. Y bueno, como dice que tenías la posición en 0. Y account record append sencillamente es poner depósito. Sí, así se lleva. Igualito seguimos llevando un if acá. Sigue siendo igualito el código más sencillo. Porque simplemente se hace una sola operación. Se está guardando un pedazo del código, se está guardando en una función. Y se está llevando la excepción en la función y todo. Que es lo más acorde a Python. Pues a ustedes yo les puedo dejar que repitan el proceso con retiro. Si quieren llevar un registro. Recuerden que el registro al final era algo opcional. Ustedes lo quisieron llevar. De todas maneras. No sé si queda duda. Ok. Bueno, nos quedan 20 minutos. Voy a dejar que planteen y discutimos cómo podríamos hacer el segundo ejercicio. Sin embargo, ese sí se los va a llevar a ustedes. Porque es más largo, porque hay que hacerlo desde cero. Para que lo planteen. De todas maneras, yo les voy a dar la idea del algoritmo en general y ustedes lo que tienen que plantearlo. No es tan complicado, pero igualito les voy a dar unos, vamos a ver. Son las 8:42. Vamos a revisar eso a las 9. Y lo discutimos ahí rapidito. Vale. Piénsense ahí qué pueden hacer y empiecen a plantear. De todas maneras, diseño un código que pide al usuario una serie de precios de conjunto de activos financieros. Es decir, que hay hay un conjunto de activos financieros y hay una serie de precios para cada uno. Es decir, que hay que hacer en un solo activo, hay que pedirle varios precios y aparte hay que pedir varios activos, pero no te dice cuántos activos. Es decir, que ustedes tienen que pedirle hasta que él quiera, hasta que él diga ya. Y los pesos asignados a su cartera. O sea que cuando termine de pedir la serie de precios al activo le pides el peso. Y además tienen que verificar que el peso tiene que sumar 1. A lo mejor pueden poner que si ya el peso vale 1, paran automáticamente. Y prosiguen. Programe una rutina que permita calcular la serie de rendimientos de activos, permite obtener rendimiento del portafolio y la variación del capital. O sea, habrían funciones para cada una de las cosas. ¿Sí? Y bueno, excepciones en funciones y excepciones para controlar todo. Vamos a ver qué pueden sacar ahorita en estos 17 minutos. Sí, estoy aquí igualito que cualquier cosa. Voy a parar la grabación para que no se esté grabando este espacio en silencio.